Muy buenos días, mis amados hermanos. Vamos a empezar con el culto de este día domingo, en la cual vamos a estar cantando algunas canciones, algunos himnos, para poder alabar a nuestro soberano Creador, Señor Jesucristo. Pero antes de poder cantar canciones, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre amado. Inclinemos nuestros rostros, mis amados hermanos. Soberano Dios, Padre amado, te doy gracias en esta mañana, Señor, por traernos aquí a tu casa, Señor, para poder cantarte cánticos, alabanzas, mi Padre amado. Y también, Señor, en la cual venimos a poder alimentarnos más de tu palabra, mi Padre amado. Te pido que tú puedas guardar, bendecir a cada hermano que está aquí, Señor. Te pido que puedas guardar sus hogares, Señor, su familia, Señor. Bendecir su familia, su casa, Señor. Te pido que tú puedas ayudarlos, Señor. Y también, Señor, te pido que tú nos puedas guiar este tiempo, Señor, de poder cantarte algunas canciones, algunas alabanzas, mi Padre amado. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, vamos a cantar esta canción, pero antes de cantar esta canción, les voy a leer este texto bíblico que está en Salmos 150. Dice: aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según su excelencia de su grandeza. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a cantar esta canción que dice: ¿a quién iré? ¿A quién iré en busca de paz? ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú?
quién podemos ir en necesidad? ¿A quién podemos buscar paz si no es a Él? Y asimismo vamos a seguir cantando y vamos a cantar esta otra canción que dice Noble Sostén. Cantemos, mis amados hermanos, esta canción. Noble sostén de la esperanza mía, fuerte bendita de la vida eterna. Noble sostén de la esperanza mía, fuerte bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu de nueva, con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. Buen día, hermanos, hermanas. Mainaya kakushangicha, hermanos ni, wale yachu, wale pacha. Bueno, en esta mañana, para empezar, hermanos, con el servicio a nuestro Señor, vamos a orar en este momento. Vamos a tener un tiempo de oración, ya como ya es de conocimiento, nuestras peticiones de oración. Vamos a siempre orar por todo lo que, Señor, estamos viviendo, ¿no?, en este mundo. Y pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor
vamos a dar gracias a Él porque nos ha traído, nos ha dado un día nuevo en su amor, y a muchos todavía que están en camino también van a llegar nuestros hermanos. Es por eso que vamos a orar al Señor, a nuestro Dios, que Él nomás se haga la voluntad hoy en día en esta iglesia, hermanos. Oremos, inclinemos nuestros rostros y oremos, hermanos. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque en tu infinito amor nos diste otro día más en el cual podamos siempre, Señor, adorarte, engrandecer tu nombre, Padre. Y te damos gracias porque nos has cuidado durante estos días, Señor, durante esta semana, a cada uno, a cada familia, Señor, de esta iglesia Palabra de Gracia. Y es por eso, Señor, que estamos reunidos, Señor, en este lugar, dándote las gracias, Señor, a pesar que en este mundo, Padre, hay todo, las enfermedades, Señor, pandemias, pero, Señor, no tenemos por qué temer. Tú estás, Señor, al medio nuestro. Tú eres nuestro protector. Tú eres, Señor, nuestro cuidador de todo mal. Te damos gracias, Señor, de cada una de las familias de esta iglesia. También oramos, Señor, por nuestros hermanos de la tercera edad, ya en edad avanzada. Cuida siempre, Señor, ponemos en tus manos. Dale siempre, Señor, esa fuerza que ellos requieren. Te necesitan, Señor. Oramos por todos ellos. También oramos por los jóvenes, por los niños. Señor, tú nomás nos puedes dar, Padre, la sanidad que necesitamos a cada uno. Si alguien está, Señor, mal de salud, Padre, tú nomás puedes sanarle, Señor. Gracias, Señor, porque estamos al control de tuyo, Señor. Estamos siempre, Padre, todos los días, viéndote a ti, Señor, clamándote de que nada de lo malo nos puede acercarnos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. También oramos por nuestros pastores, a Pastor Daniel, Pastor Jeremías, Pastor Alfredo, quienes siempre están, Señor, prestos para dar siempre tu alimento, Señor, espiritual aquí en la iglesia, llevando tu palabra, encabezando siempre, Señor, con tu palabra. Dale siempre, Padre, esa paciencia, la sabiduría que ellos necesitan de lo alto, Señor. Tú nomás puedes siempre fortalecer siempre sus vidas, sus familias de cada uno. Oramos, Señor, por todos ellos. También oramos, Señor, en esta mañana. Pedimos, Señor, para los gobernantes de este país, Señor, que ellos siempre, Padre, tú puedes guiarles, Señor, porque por ti están también toda autoridad, dices en tu palabra, Señor. Que, Señor, este país sea bendecido por ti, Señor, que ellos velen por toda la sociedad, Señor, que no haya ningún conflicto en este país. También oramos por el vecino país que es Colombia, que un momento muy difícil está atravesando, Señor. Ponemos en tus manos, tú nomás puedes controlar ese país. Padre, bendice a las iglesias, a nuestros hermanos que están allá, en especial nuestro pastor Jeremías se encuentra en ese país. Señor, protege, Padre mío, tenlo siempre bajo tus brazos a cada uno de ellos, Señor, cuidando, velando sus familias de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre. También oramos por el liderazgo de esta iglesia, por los ancianos y diáconos, diaconisas, quienes también están encabezando de cada ministerio, Señor. Tú puedes bendecir, Señor, dar esa visión que ellos requieren, Padre, para seguir adelante. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias por tu bondad, Señor. Eres un Dios de amor en realidad para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. También oramos en este momento, Señor, en este día se haga tu voluntad. Señor, prevalezca tu palabra. Bendice, Señor,
al pastor que va a estar al frente tuyo, Señor, enseñando tu palabra. Bendice, Señor, pon las palabras necesarias en sus labios para que, Señor, nos enseñe y que nosotros aprendamos de tu palabra más y más, que no sea simplemente escuchada, sino, Señor, esas palabras que nos va a enseñar sea vivida, Señor, en nuestros hogares, Padre, con nuestras familias, que tanto necesitamos entender tu palabra, Padre. Entonces, Señor, todo esto ponemos en tus manos. Tú nomás, Señor, puedes dirigirnos desde un comienzo, desde un principio hasta un final, haciendo siempre en cada uno de nosotros tu voluntad, Señor. Todos esos pensamientos, tal vez en nosotros hay, Señor, tú puedes siempre alejar, Señor, para que nosotros entendamos y pongamos en práctica tus palabras, Padre. Gracias, Señor. Entonces, dejamos en tus manos todo este tiempo, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cantemos esta canción que dice: solo en Jesús, mis amados hermanos. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular y firme sostén, inconmovible la aflicción. Tan grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, en su amor me sostendrá. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su acción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor. Mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió el pecado potestad. El suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder
Buenos días, hermanos, hermanas, les saludo con la paz del Señor. Buenas tardes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a meditar en su palabra. Voy a pedir que abran sus Biblias una vez más en Primera de Pedro, capítulo 3. Vayamos a nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Voy a dar lectura una vez más, hermanos. Me siguen con sus vistas. Vamos a orar luego. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente. Versículo 7, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Palabra del Señor. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Señor en este tiempo. Sea Él quien nos hable y nos exhorte a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, en esta mañana, esta tarde, venimos una vez más delante de ti a darte gracias por tu misericordia, por tu gracia, porque aún tú nos permites reunirnos en este lugar, poder cantar, Señor, himnos y cánticos espirituales para tu gloria. Pero también, Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos ser exhortados con tu palabra, queremos, Señor, hacer lo que tu palabra nos enseña. Por eso abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos tuyos en este mundo caído. Permítenos, Señor, en este tiempo concentrarnos en tu palabra. Quita toda distracción, Señor. De igual forma tú puedas usar mis labios para poder expresar las palabras correctas. De esta manera nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Básicamente, hermanos, en esta mañana, esta tarde, me voy a enfocar en los versículos 1 al 6, específicamente a las esposas. Así que, hermanas, en esta mañana, esta tarde, el sermón es para ustedes, hermanas, específicamente. Ahora, eso no quita que no hable de los esposos, voy a hablar también. Y lo dividí en dos partes. El próximo domingo vamos a ver el versículo 7. ¿Cuál es tu responsabilidad y tu rol como esposo? Pero ahora vamos a hablar de la esposa. ¿Cuál es tu responsabilidad como esposa? ¿A qué estás llamada tú? ¿Por qué has sido salvada? Básicamente, hermanos, hermanas, este pasaje va a dar respuesta a las preguntas que se hacían en aquel tiempo. Por ejemplo, las hermanas en aquel tiempo preguntaban: ¿cómo yo puedo ganar a mi esposo para el Señor? Porque a las que Pedro se está dirigiendo eran mujeres cristianas que tenían esposos no creyentes, no cristianos. Ahora imagínense el problema, hermanas, que tenían las esposas en aquel tiempo con un esposo no creyente. Entonces ellas se preguntaban: ¿cómo yo puedo ganarles? ¿Cómo yo puedo hacer que ellos vengan a Cristo? Y básicamente el problema también es muy actual en nuestro alrededor, en nuestro contexto. Por más que tengamos mucha información de matrimonios, de parejas, igualmente se está derrumbando, se está destruyendo el matrimonio hoy en día. Por ejemplo, muchos dicen
Muchos cristianos incluso afirman y dicen, necesitamos a Dios. Si tenemos a Dios, entonces en nuestro matrimonio va a estar todo bien. Y saben que, hermanos, un dato interesante, aún en el cristianismo, en matrimonios cristianos, hay ese problema. Surge esos divorcios y todo aquello. Ahora, hermanos, no pretendo en esta mañana hablar específicamente del matrimonio. No voy a detallar cómo es un matrimonio de la esposa y del esposo. Básicamente lo que voy a hacer en esta mañana es presentarte lo que el apóstol Pedro enseñó a estas mujeres. Por eso, en esta mañana, el sermón de esta mañana, de este día, es la sujeción en el hogar. Básicamente va a hablar de la sujeción. No voy a hablar, hermanas, de las jetas que tienen. No, de la sumisión, de someterse en el hogar. Y Pedro va a hablar a las esposas y a los esposos. Antes de entrar específicamente al versículo, yo quiero, hermanos, que puedan ver el contexto. Recuerden de qué está hablando el apóstol Pedro durante estos capítulos. ¿Cuál es el tema que está tratando el apóstol Pedro? Es el sufrimiento. El sufrimiento. En varios aspectos de su vida de los cristianos, el apóstol Pedro va consolando a estos hermanos en su sufrimiento. Ha consolado a los creyentes que estaban sufriendo, por causa del gobierno. ¿Recuerdan? También ha hablado a los esclavos que estaban siendo maltratados. Ahora va a hablar a las esposas. Porque ¿saben qué, hermanas? El hecho de sujetarse, el hecho de someterse a la autoridad en el hogar, a la cabeza, al varón, hermanas, también es un sufrimiento. También es un sufrimiento. ¿O es fácil, hermanas? Ustedes saben muy bien. ¿Es sencillo someterse, sujetarse en la casa, en el hogar? Es difícil, no solamente para las esposas, sino también para los hijos. ¿Cuán difícil es? ¿Cuán sufrimiento? Cuando nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana, por ejemplo, hablando como hijo, yo quiero hacer todo, pero hay un límite. Mis padres me dicen, esto es así. Entonces, me amargo el sufrimiento que hay. De igual forma está en las mujeres, en las esposas. Entonces, lo que va a hablar el apóstol Pedro en este pasaje es de la sumisión, de sujetarse a sus maridos. Y claramente el apóstol Pedro ya nos ha dejado el ejemplo. Nos ha dejado el ejemplo para que podamos sujetarnos. Y el mejor ejemplo que podemos seguir como cristianos y como hijos de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el que se ha sujetado, se ha sometido a su Padre en todas las circunstancias. Así que, hermanos, tenemos un ejemplo de humildad. Tenemos un ejemplo de sumisión, tenemos un ejemplo de obediencia, tenemos un ejemplo de considerar a las demás personas como superiores a nosotros mismos. Yo sé que nuestra naturaleza como hombres y como cristianos siempre queremos sobresalir, ¿verdad? Siempre queremos ser nosotros los primeros. Pero el Señor dice, no. También el cristiano y la esposa debe aprender a considerar a su esposo, a su marido, como superior a él, a ella. Por eso es que el apóstol Pedro ha hablado en los diferentes aspectos en donde se debe someter y debe sujetarse el cristiano, en el gobierno, en el trabajo y también en el hogar. Hermano, hermana, yo no sé qué está pasando o qué problema tal vez tienes en tu hogar, o cómo es tu hogar, o cómo es tu marido en la casa, en el hogar. Yo no sé, pero hermana, déjame decirte, si tú sigues el diseño y las instrucciones de Dios en su palabra, pues el Señor bendecirá tu hogar y hallarás y verás la gracia de Dios en tu hogar. Yo entiendo, hermanas, que hay hermanas que tal vez sufren
sufren en su hogar por causa de sus maridos, por causa de sus esposos. Pero hermana, déjame decirte en esta mañana y por medio de estos versículos, si tú sigues el diseño de Dios, las instrucciones del Señor, Dios bendecirá tu hogar y tu vida, principalmente tu vida. Por eso, hermano, vamos a ver entonces del versículo 1 al 6. Déjenme presentarles la estructura de este versículo, ahí en del versículo 1 al 6, la estructura. Primero, en el del versículo 1 al versículo 2, va a dar la exhortación específica a las esposas para que se sometan. Y también les va a dar un propósito. ¿Por qué deben sujetarse? El versículo 3 al 4, ahí en nuestros textos, va a dar la razón y va a profundizar más por qué tienen y cómo debe ser su conducta al momento de someterse. Y finalmente el versículo 5 al 6 nos va a presentar un ejemplo para que sigamos. ¿Sí? Las mujeres, ¿saben? Es interesante todo Yo sé que como cristianos tenemos un ejemplo, Cristo. Pero Cristo fue varón, un hombre. Y los hombres estamos llamados, y no solamente los hombres, sino todos estamos llamados a seguir a Jesús. Pero hablando en el sentido femenino de las mujeres, también Pedro va a presentar a una mujer, porque las mujeres, hablando humanamente, tienen diferentes sentimientos a las nuestras, son más sensibles, y Pedro va a presentar a Sara. Vamos a ver eso más adelante. Versículo 1 y 2, nuestro versículo. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. La exhortación, hermanas, de someterse, de sujetarse, significa saber vivir una vida santa en presencia de los no creyentes, para que tu conducta pueda impactar a la otra persona. Tú tienes que vivir con una conducta coherente al Evangelio para que tenga un impacto positivo hacia tu marido. La palabra someterse está fundamentado en el capítulo 2, versículo 13. Noten allá, vayamos versículos más atrás, capítulo 2, versículo 13. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea a rey como a superiores. No solamente en el hogar, este fundamento, sino también para todos los aspectos, en el trabajo y también en el gobierno. Sométanse. Hermana, la razón que te da el apóstol Pedro es por causa del Señor. Primero, el apóstol Pedro está poniendo en nuestros corazones y en nuestras mentes: tú no vas a obedecer porque tu marido se lo merezca. Porque hay muchos aspectos donde el marido no se merece la obediencia, ¿cierto que sí? No se merece, porque también somos hombres pecadores. Pedro está poniendo la razón fundamental: por causa del Señor, sométanse. Así como los esclavos cristianos, cuando las mujeres cristianas se ven unidas a maridos no creyentes, entonces deben asumir la misma actitud hacia sus maridos. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿cuál fue el propósito del apóstol Pedro al escribir estas palabras? ¿Cuál fue el propósito del apóstol Pedro? Y quiero poner algunos fundamentos para poder entender qué es lo que realmente el apóstol Pedro estaba enseñando en este versículo. En primer lugar, hermanos, tenemos que hay que saber reconocer que a lo largo de toda la historia de la iglesia y de la naturaleza patriarcal, el hombre ha tenido un dominio hacia las mujeres, a tal punto que han llegado a subyugar a las mujeres en el aspecto moral. Muchos. Y eso surge a veces por una mala interpretación del texto. Muchos hombres utilizan este texto, este versículo, para subyugarlos, para esclavizarlos a sus esposas. Dicen:
Cuando la esposa está ahí hablando, ¿no ve? Alto, alto. El Señor dice que te sujetes. Así que, y no le permite ni siquiera hablar a las esposas. Y así se ha interpretado a lo largo de toda la iglesia, hermanas. Pedro va a enfatizar a que las esposas se puedan someter a sus esposos. Ahora, el problema que hay en este versículo es que muchos hombres, una vez más, repito, muchos hombres han forzado este versículo y han forzado a sus esposas en contra de su voluntad para que se sujeten. Hermano, eso es lo que tú no debes hacer, y eso vamos a ver el próximo domingo. Tú no estás llamado a forzar a tu esposa a que se sujete a ti. No estás obligado. Vamos a ver que la mujer debe sujetarse voluntariamente por una razón. Así que comenzar con este versículo es comenzar con un problema. De entrada tenemos un problema. Cuando una mujer, por ejemplo, se acerca a este versículo, automáticamente piensa en el machismo. El patriarcado. Aquí solamente se está viendo el machismo. No vamos, hermanos, a poder contextualizar fielmente este versículo hasta que reconozcamos que muchos tienen esa idea de este versículo. ¿Saben, hermanos? Lo triste de este versículo, ¿saben? Muchas mujeres leen este texto de la forma como se ha practicado a lo largo de toda la historia. Y les pongo un ejemplo. En Colombia tuve la oportunidad de predicar en Urabá, en la iglesia del pastor Lemuel, muchos le conocen. Prediqué acerca de la comunidad de la iglesia. ¿Cómo debe ser la comunidad en Cristo? Y prediqué el domingo, muchos hermanos fueron bendecidos con la palabra del Señor. Y después de eso yo retorno al lugar donde estaba hospedado. Amablemente me han hospedado los hermanos allá en Colombia. Me fui a descansar en la tarde. Y una hermana vino a la casa, ¿sí? Estaba en la casa, estaba hablando con los hermanos. Y yo de repente salgo afuera, ¿no? A refrescar porque el calor es tremendo. Voy a tomar un poco de aire. Salgo y la hermana está ahí hablando. Y luego me dice: wow, hermano, has predicado hermoso, me ha llegado al corazón. Y bien impactada. Al parecer la hermana tenía un contexto muy pentecostal. Entonces muy pentecostal. Y, wow, qué hermoso. Le dije: no, eso solamente hizo el Señor por su gracia. Y gloria sea al Señor. Y ella me dice: yo quisiera predicar y quisiera ser pastor. Quisiera ser pastora de la iglesia y predicar así me dice. Bueno, yo digo, y yo trato de explicarle que ella no puede predicar, no puede. Y yo le muestro varios versículos, incluso el apóstol Pablo habla de esto. Dice: tú no, yo le trato de explicar, tú no puedes predicar. De hecho, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo mandan que ellas estén en silencio. Y automáticamente me digo: tú eres un machista. Son machistas ustedes, no hacen hacer nada a las mujeres. Es porque así lo han interpretado durante todas estas épocas. Hermana, cuando tú te acercas a este versículo, yo no quiero que pienses en eso. No pienses que este es un versículo machista, mas al contrario va a mostrar cómo realmente tú puedes impactar. Y eso es maravilloso de todo este versículo. Más que un hombre, la mujer tiene la capacidad de impactar aún mucho más a los que le rodean. Por eso, hermanas, necesitamos comenzar y preguntarnos cómo era la vida para las mujeres en aquel tiempo a las que Pedro está escribiendo. Vamos a responder a esto. El versículo 3, cuando se está dirigiendo a estas hermanas. Bueno, lo primero que debemos saber es que Pedro se está dirigiendo a mujeres que vivían en Asia Menor, a la que hoy en día se llama Turquía, ¿sí? A esas mujeres vivían en ese país, en ese lugar, y tenían una cultura influenciada por la cultura romana. Hay que saber muy bien esto. Ahora también, por otro lado, habían hermanas que tenían cultura judía, tenían una cultura judía. Se dirige a ese tipo de mujeres
el apóstol Pedro. Ahora, hermanas, en la cultura judía, las leyes ceremoniales y las leyes que el Señor ha dado protegían a la mujer, ¿sí? Protegían, pero a lo largo de toda la historia han tratado a las mujeres como inferiores, como las pequeñitas, las que no pueden hablar nada. Así lo han tratado en el ámbito judío, y eso es algo muy como para sorprenderse. ¿Cómo es posible que traten así a las mujeres, aún conociendo la palabra? Pero así ha sucedido por una mala interpretación. Ahora, por eso un comentarista dice esto, noten lo que dice: la impresión general que nos dejan las antiguas fuentes judías es la de una sociedad muy patriarcal, que han limitado el papel y las funciones de la mujer en el hogar. Dice, sus derechos de herencia, su elección de las relaciones personales, sus posibilidades de obtener una educación religiosa, su libertad de movimientos. Imagínense, hermanos, que mujeres vivan en ese contexto, que te prohíban todo. ¿Cómo tú estarías? Que tu esposo te diga, tú no puedes salir ni a la calle, no puedes tener ni siquiera amiguitas, no puedes. No puedes ni siquiera tener la capacidad de decidir a qué religión ir, no puedes. Y muchos en la cultura judía vivían así, muchas, porque era una época muy patriarcal. Y muchos judíos, hermanas judías, vivían así. Ahora, por otro lado, hermanas, en el mundo greco-romano, ¿sí? En la cultura romana, las mujeres casi siempre estaban libres, ¿sí? Casi siempre tenían una mejor situación, tenían la libertad de expresarse, tenían la libertad de caminar, de tener sus relaciones personales, cada quien. Y estas hermanas a las cuales Pedro escribe están en Asia Menor, tenían una influencia romana. ¿Sí? En ellos estaba la cultura. Ustedes recuerdan, hermanos, ¿de dónde han salido estos hermanos? ¿De dónde han sido expulsados? De Roma. De Roma han sido expulsados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estas hermanas tenían ese pensamiento, y muchas hermanas a las que Pedro está escribiendo eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Y estas mujeres podían participar de actividades comerciales, podían usar puestos así en puestos públicos, tenían toda la libertad de hacerlo, podían destacar o desarrollarse en su ámbito religioso, tenían toda la libertad. Incluso ellos podían desempeñar cargos públicos más altos, estas mujeres. Entonces tenían, hermanas, ¿qué? Una libertad muy grande. ¿Y qué significa todo esto, hermanas? ¿Qué es lo que Pedro está tratando de decir con todo esto? Sencillo. Pedro está llamando, está insistiendo a que estas mujeres de las iglesias de Asia Menor puedan vivir unas vidas respetables con la libertad que tienen frente a la sociedad y también frente a sus maridos. En otras palabras, para que estas mujeres puedan guardar en sus corazones y puedan abstenerse de manchar el evangelio. Eso es lo que el apóstol Pedro está insistiendo. Noten, Pedro no está enfocándose principalmente en el matrimonio. Pedro no está diciendo, bueno, para que te vaya tu matrimonio bien, todo, wow. No, Pedro se está enfocando en su vida espiritual de cada mujer, de cada esposa. Ustedes puedan vivir de tal manera que las demás personas puedan ver el evangelio en sus vidas. La pregunta es ahora, y la pregunta viene, hermanas, sus esposos pueden ver en sus conductas el evangelio, pueden tener la seguridad de que realmente el Señor ha obrado en sus vidas. Esa es la preocupación del apóstol Pedro. El apóstol Pedro está tratando de demostrar y que puedan atesorar el evangelio en sus corazones.
Por eso, si las mujeres en Asia Menor tenían más libertad que las que vivían bajo una cultura judía, entonces el apóstol Pedro está tratando de decir y tratando de explicar esta palabra sumisión, no como una obligación que tú tienes que tener frente a tu marido, sino cómo tú puedes influenciar a tu esposo con tu conducta. ¿Cómo puedes influenciar? Ese es el significado de esta palabra sumisión. ¿Sí? Y esto es completamente coherente con todo lo que dice ahí en el capítulo 2, versículo 11. Noten ahí, versículo 11 y 12 del capítulo 2, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Noten el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra buenas obras. Noten, el apóstol Pedro está diciendo: ustedes preocúpense por vuestra manera de vivir, por vuestra conducta. Hermana, ¿cuál es tu preocupación principal? No, hermano, tengo que darle comida a mi esposo, va a llegar cansado. Ahora no estoy diciendo que descuides a tu esposo, ¿sí? No malinterpreten. Pero tu responsabilidad principal, hermana, es tu conducta, tu vida espiritual. Y cuando hay una preocupación en tu vida espiritual, automáticamente sale y surge esa preocupación por el esposo y por el hogar. Hermana, tú tienes que partir desde tu persona, cómo tú estás viviendo delante del Señor. Los cristianos deben vivir una vida tan santa, hermanas, de tal manera que no se pueda manchar el evangelio por causa de su conducta. Por eso, hermanas, yo les pregunto una vez más: ¿realmente sus esposos pueden ver en ustedes, en sus vidas, en sus conductas, el evangelio? Y no solamente sus esposos, sino también sus hijos. Sus hijos, si ahora preguntaríamos a sus hijos: ¿tú ves en tu mamá el evangelio? ¿Qué dirían? Por eso, hermana, es tan importante, y Pablo y Pedro está diciendo: preocúpate, porque de esa manera tú vas a ganar ¿a quién? A tu esposo. Vas a ganar de esa manera. Noten ahí versículo 1, la segunda parte, dice: para que también, dice, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo entiendo que muchas veces las esposas les dicen, no, a su esposo mío, vamos a la iglesia, leeremos, oraremos, haremos todo. Hablas, le muestras la Biblia. Dice el apóstol Pedro: silencio. Ya no gastes en vano tu saliva. Es lo que está tratando de decir el apóstol Pedro. Sino vive, solamente actúa con un fin para que tú puedas ganar. Hermanos, hermanas, en ciertos casos el silencio de la conducta cristiana es la forma más efectiva para atraer a otros a Cristo. Yo sé que tal vez muchas hermanas no pueden y no tienen el conocimiento necesario, ¿verdad? Y no tienen todo el conocimiento de la Biblia para que puedan evangelizar, para que puedan ganar, incluso hablar a sus hijos, hablar de la palabra. Dice el apóstol Pedro: no es necesario, no es necesario. Solamente vive conforme a cómo tú has sido llamado. Por eso, hermanas, como hemos dicho anteriormente, las mujeres a las cuales el apóstol Pedro se dirige tenían una libertad para expresarse. Y en muchas ocasiones las mujeres, hermanas, las mujeres tomaban la decisión
por sí solas de irse, de escaparse. Decían las hermanas en aquel tiempo así: ya estoy cansada. Mi esposo no me hace caso, no obedece al evangelio. Ya le he evangelizado como 10 veces, le he llevado a la iglesia, nada, no hace caso. Ahora sí, me voy de la casa. Se iban. Incluso se cambiaban de religión. Ay, no, el Señor no me ayuda, ahora ya me voy a volver católica. Así pasaba con las hermanas en aquel tiempo, y por eso el apóstol Pedro está diciendo: saben que no necesitas hablar, solamente vive. Solamente vive. Imagínense, hermanas, una mujer que se escapa. ¿Qué está haciendo? Está manchando el evangelio. Está manchando el evangelio. Y Pedro exhorta a estas mujeres, y es una exhortación, hermanas, para ustedes, que sean prudentes, sean sabias, hermanas, en la manera como se conducen en el hogar, en la casa. ¿Cómo es tu marido, hermana? ¿Cómo es tu esposo? ¿Le gusta venir a la iglesia? ¿Le gusta orar? ¿Le gusta leer la Biblia? ¿Le gustan las cosas del Señor? A veces no se puede, a veces no son así, son tercos, ¿verdad? Son tercos. ¿Qué tienes que hacer, hermana? Dice: solamente vive para el Señor con tu conducta. De esa manera la otra persona va a ver en ti esa obra que el Señor ha hecho. Condúcete así como el Señor quiere. Alguien decía esto. El autor de Pedro dice: espera éxito misionero de una vida cristiana vivida en el poder de la palabra, que expresa su realidad. Dice: no con un celo por la conversión del marido, sino con el conocimiento de que la propia vida es una forma de proclamación que puede afirmar o negar la autenticidad del evangelio. Se les traduzco. Dice, el autor Pedro dice: está esperando una actitud misionera de parte de las mujeres. Yo sé que el apóstol Pablo ha dicho que la mujer no puede predicar, no puede hablar en la iglesia, ¿verdad? No se puede. No puede una hermana venir acá y volverse pastora. No dice eso. Pero dice que con su conducta, con su manera de vivir, es una misionera. Eres una misionera, una que proclama el evangelio en tu hogar. Y es por eso que la familia se sostiene, que el hogar se sostiene y es firme. Por eso, hermana, no resistas, no te desanimes, mas al contrario, vive para el Señor, porque tú estás proclamando el evangelio en tu hogar. Ahora, no solamente dice con el fin de ganar a tu esposo, no solamente con eso, sino para afirmar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Si realmente el Señor, y has aceptado lo que dicen los versículos anteriores, hemos visto, ¿verdad? La muerte de Cristo, de que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Si realmente esto ha sucedido, ¿cómo puedes afirmarlo? Con tu manera de vivir en la casa, en el hogar. Si, hermana, tú no te sujetas, no haces nada en la casa, entonces estás diciendo con tu vida misma que el Señor no ha venido por ti, que el Señor no ha llevado tus pecados. Por eso es necesario, hermanas, es necesario que tú puedas vivir conforme a la palabra del Señor. Tu compromiso primordial, hermana, piensa y pones en tu corazón, tu compromiso primordial es con el Señor y su evangelio. Ese es tu compromiso primordial como esposa. Yo sé que también tienes un compromiso con tu esposo, con tu marido. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que ya no somos dos, sino somos uno. Pero Pedro está hablando de tu vida personal, de tu vida espiritual en particular, para que tú puedas influenciar a tu marido y a tu esposo. Piensa en eso, hermana, medita en eso.
Ese es el diseño del Señor. Esas son las instrucciones del Señor para ti como esposa, como mujer. Ahora, el apóstol Pedro va a desarrollar esa razón. Va a decir, ahora, ¿cómo debe ser esa conducta? ¿Cómo debo conducirme? Versículo 3 al 4. Vayamos ahí a nuestros versículos. Primera de Pedro 3, versículo 3 al 4. Noten, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos o de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pedro va a dar más razones o va a presentar y va a profundizar la forma ahora como debes conducirte como mujer, en la apariencia, en la forma como tú vives como mujer. Pedro va a contrastar la belleza externa con la belleza interna. Cada cultura, hermanas, tiene su idea de una belleza. Por ejemplo, en nuestra actualidad, ¿cómo es una mujer ideal? ¿Cómo es una mujer ideal en nuestro contexto? Una mujer alta, una mujer delgada, con un buen físico, una mujer que esté bien vestida a la moda, de no sé, 500 bolivianos, 1000 bolivianos una blusa, una mujer ideal con un entusiasmo, con una carisma, bien, una mujer ideal. En el tiempo de Pedro, la imagen de una mujer que era así, wow, pues eran las mujeres con cabello trenzado. Ahora no estoy hablando de ustedes, hermanas, que tienen trenzas, ¿sí? La mujer en aquel tiempo eran las mujeres con trenzas, ¿sí? Que se vestían con oro, así con ropas muy caras. ¿Y esto qué significa? Que en aquel tiempo las mujeres, y en las iglesias, las mujeres tenían mucha economía, mucho dinero para vestirse de esa manera. Ahora, hermanas, ¿acaso es fácil comprarte tú un anillo de 24 quilates? No es fácil, tienes que tener mucha plata. Entonces, las hermanas en aquel tiempo tenían de esa manera. Ahora, no solamente Pedro se enfoca en la forma como deben conducirse, sino también el apóstol Pedro había hablado de eso. Quiero que veamos en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 10. Vayamos a Timoteo 2, 9 al 10. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Algunas personas y algunos intérpretes de la Biblia han sugerido que Pedro está prohibiendo a las mujeres a que se vistan de manera adecuada. No, hermanas, Pedro no está prohibiendo a que tú te vistas bien, no. De hecho, yo en varias ocasiones me han preguntado así, hermanos, ¿no? Pentecostales, tú no puedes ponerte arete, por ejemplo, no puedes, porque eso ¿de quién es? Del diablo. Así dicen. No puedes vestirte oro, aretes. No puedes siquiera maquillarte. No puedes ponerte lápiz labial. No puedes. Cosa que hoy en día eso es muy actual, ¿verdad? Incluso no puedes ir a salones de belleza donde tú puedas hacer bien, ¿no? Masajes ahí, maquillajes, te hagas depilar. Así es en la actualidad. Muchos dicen, Pedro está prohibiendo a eso. No está prohibiendo eso, más al contrario, lo que Pedro está haciendo es, ¿cuál tiene más valor? Una presenta la belleza externa como también la belleza interna. ¿Cuál de estos aspectos de la mujer vale más y cuál de estas conductas es la que realmente impacta al marido? Va a poner en una balanza.
Por un lado una belleza externa y por un lado la belleza interna. Ahora, ¿cuál es lo que realmente tiene valor? ¿Qué dice el apóstol Pedro? La belleza interna. Y saben, lo más interesante de todo esto es la última parte del versículo 4. Dice que es de grande estima, noten eso, es de grande estima delante de Dios, hablando del corazón, del corazón de una mujer. El Señor, hermana, no está viendo tu apariencia física. El Señor, hermana, no está viendo la forma como te vistes, wow, tus trencitas. El esposo ve eso. El esposo ve tu apariencia física, tus trencitas, cómo te vistes. Y de hecho, tal vez esa es la forma como se han conocido, ¿verdad? ¿Cómo se han conocido? Wow, ella es hermosa, bonita. Te ha atraído con la apariencia externa. Pero Dios no está viendo tu apariencia externa, Dios está viendo tu corazón. Pon eso en tu mente, en tu corazón. Dios ve lo interno de ti y eso agrada al Señor. Ahora, Pedro está diciendo, ustedes no tienen que atraer a sus esposos, a sus maridos con su forma de vestir. Cosa que sí es posible hacer eso. Pueden hacer eso. Pero no es la forma correcta, sino con el corazón. La virtud que Pedro alaba es la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Esa palabra espíritu afable también se puede decir como un espíritu suave. Ese espíritu afable hace que la esposa con su conducta pueda ver en su vida la gracia de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Cuando una mujer, cuando una esposa se conduce con un espíritu suave, su marido puede ver en ella la gracia de Dios. Porque esa mujer es muy diferente, no es como las demás. Por ejemplo, ¿qué yo puedo ver en una mujer que vive como se le dé la gana? Se viste de una forma extravagante ahí, con poleras, tops hasta aquí, con faldas hasta casi encima de la rodilla. ¿Qué yo puedo ver en ella? Solamente su apariencia física. Hermanas, ese espíritu suave, esa mansedumbre que hay en sus corazones hace que los esposos no tengan quejas y también hace que sus esposos vean en ustedes la gracia de Dios. Hermana, ¿acaso no te gustaría que los demás vean en ti el evangelio de Cristo, la gracia de Dios? Qué privilegio, ¿verdad, hermanas? Yo sé que los varones tenemos el privilegio de predicar, de enseñar, así como lo estoy haciendo. Tenemos ese privilegio. Yo les puedo presentar la obra de Cristo, puedo mostrarles la misericordia de Cristo, pero en muchos casos las hermanas no pueden así hablar verbalmente, pero con la forma como viven y con la forma como se visten, pueden proclamar. Y saben, hermanas, eso muchas veces tiene un impacto más grande. Yo puedo estar acá hablar así por hablar. Pero ustedes, hermanas, con sus vidas pueden hacer mucho más por el Señor, para el Señor. Por eso, hermana, ¿cómo tú te sujetas a tu esposo, a tu marido? ¿Cómo tú influencias a tu marido? ¿O es que estás todas las mañanas rogándole, oraremos, o todos los días le estás riñendo por tu culpa? ¿Cómo te estás viviendo? La belleza, hermanas, de la mujer no está en la forma de cómo se viste exteriormente.
La belleza de la mujer está en la forma como está vestido internamente. Esa belleza tuya es incomparable. Tú puedes vestirte bien así, con ropa cara, todo, ¿no? Trenzas, bien bonito, maquillaje. Pero puede haber otro que se vista mejor todavía que tú. Eso dice el apóstol Pedro, es insignificante. Esa belleza externa no sirve, no sirve. Lo que realmente importa es la belleza interna. Tu belleza interna. Por eso, hermana, tú gózate en el Señor porque eres hermosa. ¿Por qué? Simplemente porque el Señor ha obrado en tu vida, ha hecho en tu corazón la obra de Cristo y ahora tú puedes vivir conforme a su palabra. Esa belleza no lo tiene ni siquiera la Miss Bolivia, la Miss Internacional. Ella no lo tiene. Solamente aquellas que realmente han sido salvadas solamente por la gracia de Dios. Tú eres así, hermana. Así que no hay razón para decir en este texto, hay el machismo, hay aquí el patriarcado, hay los hombres. No, más al contrario, siéntete privilegiada de tener esa responsabilidad, de tener ese rol en tu hogar. Hermana, en cierto sentido, tu matrimonio, tu hogar, en cierto sentido depende de ti en muchos aspectos, por la forma como tú actúas y vives dentro del hogar. Ahora, hermanas, no estoy sugiriendo, ni siquiera el pasaje dice que la mujer debe descuidar su aspecto físico. ¿Sí? No estoy diciendo ahora que vengan aquí como sea, sí, todo sin peinarse, todo apenas se levanta de la casa y se vienen. No, dice, arréglense. Pero eso es lo secundario. Lo secundario. Lo que importa realmente es el corazón. Y eso es justamente lo que dice Proverbios capítulo 31, versículo 30. Noten ahí, la belleza, dice, es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Hermanas, en el cristianismo, en el Señor, y cómo nosotros vamos a alabar a las mujeres, solamente es por esa belleza interna, porque eso perdura para siempre y es eterno, es eterno. Esa belleza nunca se va a terminar, mas la belleza externa se va acabando. Al pasar de los años, hermanas, se va arrugando nuestra piel. Al pasar de los años nos va saliendo canas. Al pasar de los años ya ni siquiera podemos tener un buen físico, ¿verdad? Ya no. Pero hermanas, hay una belleza que nunca va a tener fin. Ese es tu corazón, lo que el Señor ha hecho en tu vida. Por eso, preocúpate. Dedica todo el tiempo necesario en tu corazón. No dediques tiempo como las mujeres que están en el espejo horas y horas y días. Dedica en tu corazón. Ese es el llamado para las mujeres. Ahora, no solamente se queda ahí el apóstol Pedro, también va a dar un ejemplo. Yo sé, diría, bueno, a ver, ustedes se preguntarían, ahora, ¿quién puede ser una mujer de ejemplo para que podamos mirarle y seguir, por ejemplo, a ella? Dice el apóstol Pedro, hay una mujer santa y ella es Sara. Acompáñenme al versículo 5 y versículo 6 del capítulo 3. Vamos a terminar con este punto. Capítulo 3, versículo 5 al 6 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro va a fundamentar esta conducta
que las esposas deben tener, dando ejemplo a una mujer santa, y ella es Sara. Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Y eso nos lleva a Génesis capítulo 18, versículo 12. En Génesis dice: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Este está en el contexto cuando viene la promesa a Sara de que van a tener un hijo, ¿verdad? Van a tener un hijo, la promesa. ¿Y qué pasa con Sara? Dice: ¿cómo yo voy a tener un hijo? Ya somos viejitos. Mi señor. Noten, el respeto y la forma y la conducta que tiene hacia Abraham no es cuando ellos son jovencitos. Es fácil, ¿verdad? Wow, cuando son jóvenes es fácil decirle, dicen, mi príncipe, mi princesa, mi rey, mi reina. Es fácil decir cuando son jóvenes porque tú puedes ver su apariencia física. Sara está diciendo estas palabras ya en su vejez. Mi señor. Cuánto estimaba a su esposo, cómo respetaba a su esposo aún en la vejez. Sara no iba gritando por las calles, ¿no? Wow, mi señor, Abraham es mi señor. No iba a las calles gritando, no está diciendo eso, sino en el corazón, en el interior, pueda reconocer quién es su cabeza. ¿Quién es la autoridad en su casa? Abraham. Ahora, muchos tal vez se preguntan, es pues fácil sujetarse a un hombre que es de la fe. Abraham, ¿cómo fue conocido? Padre de la fe, ¿verdad? Un hombre íntegro, un hombre dedicado al Señor. Y una mujer diría, es fácil, sencillo sujetarse a un hombre así, pero mi esposo no quiere hacer nada. Mi esposo ni siquiera toma interés a las cosas del Señor. ¿Cómo me voy a sujetar? Hermanas, no tenemos que olvidar lo que Sara tuvo que soportar como mujer a su esposo. Piensa, hermana, en las cosas que tuvo que soportar Sara. ¿Saben qué? Abraham no era un hombre perfecto. Tal vez Abraham no fue tanto como tú que estás, hermano, aquí. Fue peor todavía Abraham, y les voy a demostrar cómo fue Abraham. Sara tenía que aguantar el desprecio de su esposo. Cuando estaban en Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Abraham con su esposa? ¿Qué le dijo? Llegó a Egipto diciendo, esta es mi esposa, esta es mi amada. No, la despreció, dijo, esta es mi hermana. ¿Cuándo tú has hecho eso, hermano, a tu esposa? Yo sé que nunca has hecho eso. Tú no la has despreciado, no la has desconocido. Cuando, por ejemplo, tú le llevas a un lugar, a una fiesta, a un cumpleaños, ¿cómo llegas al lugar? Ella es mi esposa, ellos son mis hijos, con gran orgullo, ¿verdad? Abraham, ¿qué hizo? Ella es mi hermana. Y por decir eso, ¿qué pasa? Casi pierde su esposa. Estaba en manos de otro hombre. Y podemos decir que Sara tenía otro marido temporalmente con otro hombre. ¿Cómo tuvo que soportar eso Sara? Ahora, no solamente eso, Sara siguió el liderazgo de Abraham cuando Abraham le dio a su sobrino un lugar mejor. Ahora, con esto, ¿qué quiero decir? Las hermanas, específicamente las esposas, tienen una gran preocupación por el bienestar de la familia. Se preocupan demasiado, y muchas veces yo lo veo incluso en mi mamá. Cuando algo está pasando en la casa, cuando falta algo, cuando, por ejemplo, hay a veces necesidad económica, cuando debemos al banco, por ejemplo, y no hay plata. ¿Quién es la que está caminando? ¿Quién es la que está preocupando, llorando de noche? La esposa, más que el hombre. Sara, viendo a su esposo, Abraham le dio todo el mejor lugar y Abraham decide el peor lugar para su hogar, para su casa. ¿Cómo creen que estaba Sara?
y tenía que mantener tal vez a los de su casa, a su pueblo. Igual así Sara tenía que seguir, siguió a su marido. Y por segunda vez también Sara tuvo que soportar ser considerada como su hermana para atraer la atención de Abimelech, el rey de Gerar. 2 veces fue considerada de esa manera Sara, como su hermana. ¿Cuándo te han presentado así, hermana, a ti, por ejemplo? ¿Cuándo? Tu esposo. Yo sé que tal vez no. Ahora, no solamente eso, hermanas. Sara tuvo que soportar el casi sacrificio de su único hijo. Abraham, no, wow, Abraham, padre de la fe. Dios le dice: Abraham, sacrifícame tu hijo, ofréceme el sacrificio a tu hijo. Abraham, ¿qué hace? Está bien, Señor, yo voy. Y Sara ahí llorando. Tuvo que soportar. Hermana, en muchos aspectos, tal vez Sara podría decir de su esposo: mi esposo es engañoso, es necio, está loco, parece irresponsable incluso su esposo. Pero aún así se sometió. ¿Por qué? No porque Abraham es perfecto, sino simplemente por causa del Señor. Por causa del Señor. Y estas mujeres que siguen el ejemplo de Sara, pues son consideradas hijas suyas. Hermana, ahí tienes un ejemplo. Sara ha vivido lo peor que tú, hermana. Lo peor. Pero supo soportarlo. Supo estar en pie, firme en sus convicciones, firme en el Señor, más allá de las circunstancias y los problemas que se presentó en aquel tiempo. Por eso, hermana, el llamado es, en esta tarde: sométete, sujétate a tu esposo, simplemente por causa del Señor. Y para que tú puedas realmente proclamar el evangelio con tu actitud. Con esa actitud tuya, hermana, podemos ver incluso en la iglesia cómo el Señor ha obrado en tu vida. Quiero terminar con estas preguntas. Hermana, ¿tú miras a mujeres como ejemplo a Sara, o simplemente buscas otros ejemplos, por ejemplo, de las telenovelas? Wow, esa mujer. Hermana, tú pones a tu esposo en oración, el primero en la lista en oración. ¿Oras por tu esposo? Hermana, ¿le das preferencia a tu esposo cuando tienes que planear, por ejemplo, algo? Vamos a hacer esto. Y muchas ocasiones no. A ver, ¿qué dirá mi amiga? A ver, ¿le das prioridad a tu esposo? ¿Buscas la manera de honrarlo y respetarlo a tu esposo, hermana? Más allá de que tal vez sea incrédulo. ¿Le haces la vida más fácil o más difícil a tu esposo? Son preguntas, hermanas, en las que debemos de reflexionar y pensar y pedir al Señor la dirección de Él. Así es la exhortación, hermana, para ti en esta mañana. Considera las palabras del Señor y atesóralo en tu corazón. De esa manera tú puedas proclamar el evangelio. De esa manera podemos incluso todos ver a Jesucristo en tu vida. Ahora sí puedes entender el gran compromiso que tienes, hermana, con el Señor. Es grande tu compromiso, hermana, con el Señor, y vive de esa manera. Siguiente domingo vamos a ver. Ahora, ¿qué debe hacer el esposo? Vamos a hablar a los esposos. Vamos a orar por este tiempo, hermanas, que hemos tenido, y que el Señor vaya obrando en nuestras vidas. El Señor vaya poniendo en nuestros corazones ese deseo
de conocerle más y servirle en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, en esta tarde, una vez más nos acercamos ante tu presencia y te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Señor, tú fuiste a la cruz por nuestros pecados, llevaste, Señor, nuestras deudas para que ahora nosotros como hijos tuyos podamos vivir de una manera correcta, una manera, Señor, de reflejar tu carácter. Especialmente, Señor, oro por mis hermanas presentes, que son esposas, que tienen, Señor, una responsabilidad. Hermanas, Señor, te damos gracias por cada una de ellas, porque no solamente están en una posición inferior, no, Señor, pero más ellas tienen el privilegio de poder proclamar la gran verdad del Evangelio con su conducta, y tienen la gran responsabilidad de hacer permanecer firme su hogar. Bendícela, Señor, a cada una de mis hermanas. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus preocupaciones y la dificultad que hay en sus hogares. Seas tú con cada una de ellas. Más allá de que sea difícil y sea un sufrimiento el sujetarnos, Padre, obra en sus vidas. Ayúdalas, Señor. ¿Qué sería, Señor, la sociedad? ¿Qué sería la iglesia, Señor, sin mujeres piadosas que amen, que te amen a ti por encima de todas las cosas, que oren, Señor, por sus esposos, por sus hijos, por la iglesia? Somos, Señor, bendecidos en gran manera tener, Señor, en esta iglesia a hermanas, Señor, que realmente te aman y buscan el agradarte a ti por encima de todas las cosas. Gracias, Señor, te doy por cada familia, por cada esposa, por cada esposo, porque así tú has querido que sea, Señor, y esta es tu voluntad. Simplemente nos encomendamos en tus manos y que podamos, Señor, pensar y aplicar en nuestras vidas todos los días de nuestra vida el conducirnos, Señor, conforme a tu palabra y para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, en respuesta al mensaje que ha sido expuesto en esta mañana, vamos a cantar esta canción que dice: de tal manera Él me amó. Cantemos esta canción, mis amados hermanos. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque
de tal manera Él me amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su